es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿sí? El activo corriente sería, por ejemplo, ¿qué sería el activo corriente? ¿Qué serían las cuentas a cobrar de los clientes nuestros? ¿Qué sería? ¿Activo corriente o no corriente? Corriente. Y corriente. Y si las cuentas a cobrar se van a cobrar dentro de un año y medio. No corriente. Bien. Entonces, lo que me indica que es corriente o no corriente es el plazo de vencimiento. Para hacerlo disponible, cash. ¿Sí? Bien. Después en el apunte yo les comentaba, le ponía ahí un par de ejemplos. ¿Sí? Que podemos saberlo. Les ponía a unos indicadores financieros. Ustedes llegaron a verlo eso. ¿Lo pudieron ver? No. Esos indicadores financieros de liquidez, indicadores financieros de solvencia, entró alguien más. No son para que lo sepas de memoria, ni para que se acuerden. Son indicaciones por si tienen que evaluar algún día una empresa, puedan tener elementos para poder tenerlos, digamos, saber cómo evaluarla a la empresa. Y se evalúan en función de diferentes indicadores que acá estaban en el apunte. ¿Sí? Indicadores, voy a mirarlo para no olvidarme ninguno. Indicadores de liquidez, ¿sí? Indicadores, página, no sé, 5 o 6, abajo hay un ejercicio que les agregué para que usemos con la misma empresa de fantasía, usemos cada uno de los indicadores y comparemos cómo da cada indicador. Entonces, una empresa que tiene, por ejemplo, que tiene una razón de efectivo de 0,8, que es efectivo sobre pasivo corriente. ¿Es mejor empresa que una tiene una razón de efectivo de 3, por ejemplo, que tiene 3 veces el efectivo al lo que tiene pasivo corriente? Si yo tengo una razón de efectivo, es la cantidad de efectivo que tengo sobre la cantidad de pasivos que tengo, corrientes. Yo tengo 3 veces más efectivo que pasivos corrientes. ¿Eso por sí solo me indica algo de la empresa como que es una buena empresa? Para mí es más solvente, pero no mejor empresa, por eso. Totalmente que no. Porque no sé cuánto vendo, no sé, hay muchos factores que no tengo en cuenta. O sea, los indicadores sirven en función de leerlos en su integridad, no en forma individual cada uno. Cada indicador tiene su utilidad si yo lo evalúo en un contexto. Y para los indicadores, ¿qué tengo que tomar para evaluar cada indicador? No saco los datos, ¿dónde los obtengo los datos? De la situación, de la información contable. La información contable, exactamente. Así que bueno, estos indicadores que yo mencioné en el apunte son básicamente como referencia. No es que se habla de memoria, ni mucho menos. Es tenerlo como referencia y poder entenderlos o poder leer un balance y poder interpretarlos. Entonces, en ese sentido va a estar puesto. No hay que saberlos de memoria, lo van a tener puesto en el apunte. Si hay una pregunta, lo van a poner en el apunte para el parcial. O sea, no hay que saberlos de memoria, sino saber interpretarlos. Y saber comparar dos empresas diferentes con ratios diferentes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tengo una empresa que tiene un pasivo de 30 millones de pesos, este tiene un pasivo de 50 millones de pesos, ¿sí? Y una tiene... ¿Eso me indica algo de la empresa? El pasivo o el ratio de pasivo, por ejemplo, con la cantidad que tengo de activo corriente en cada una. Me indica un índice de liquidez, de solvencia, pero no me indica más que eso. ¿Sí? Pero sí está bueno saberlo para poder compararlas. Bien, punto 1. La próxima clase vamos a ver un poco de índices ahora. Vamos a ver el ejemplo que está en el apunte. Y vamos a ver
cómo se calcula el costo promedio ponderado del capital. ¿Han escuchado hablar de esto? Sí, creo que sí, pero no me acuerdo mucho igual. Tengo que repasar. Bueno, el capital tiene dos partes. Un capital propio, por ejemplo, yo invierto mi dinero en la empresa, y un capital que puede ser prestado. ¿Sí? Le pido a un banco, a un socio o a alguien que me lo presta el dinero. Evidentemente, el costo del capital, ¿para qué me sirve? Yo sé que tengo un costo de capital del promedio ponderado del 20%. ¿Para qué me sirve eso? Determina el punto de ganancia. Yo tengo que cubrir mi costo de capital a partir del cual obtengo ganancias. ¿De acuerdo? Entonces, si el costo de capital promedio ponderado de capital es el 20% o es el 10%, sí hay una diferencia. Entonces, en la parte 2, que vamos a ver la semana que viene, van a estar cómo calculo el costo promedio ponderado del capital. Entonces, ¿y ese costo de capital qué incluye? ¿Qué factores pueden incluir? Así pensando en voz alta. Y acá dice el activo, el pasivo, fondos propios, dice. Costo de los fondos propios. Bien, perfecto. Bien. A ver, los fondos propios, ¿y de qué puede depender mi nivel de costo de capital con fondos propios? Obvio del riesgo de la empresa. ¿Sí? Claramente yo tengo una empresa que tiene más riesgo, voy a requerir más rentabilidad en mis fondos propios. Por supuesto. Otro elemento importante es mi costo de oportunidad. Porque yo tengo una opción para invertir, por ejemplo, en un plazo fijo, que me paga, no sé, un 50%, sin riesgo, voy a querer que mi capital invertido en la empresa rinda más que el 50%. ¿Sí? ¿Y qué otros factores pueden influir en el costo del capital? ¿Propio o de terceros? El propio lo sabemos ya, es mi costo de oportunidad y mi riesgo y mi interés en la empresa. ¿Cuánto quiero de rentabilidad por la empresa? Por mi trabajo en la empresa. Y el costo de capital de terceros depende de los bancos, de cuánto me cobra el banco, ¿sí? Y ya lo vimos antes, ¿cuánto nos cobra el banco de tasa de interés? ¿De qué depende de lo que nos cobra el banco? También del riesgo, del plazo, ¿de qué más? De la inflación. ¿Y el riesgo qué incluye el riesgo? Las garantías que puedo darle al banco. Un préstamo hipotecario va a ser menos costoso que un préstamo personal, por ejemplo. O a sola firma. Entonces, las garantías que tenga el banco también influyen en el costo financiero del banco. Ahí en el apunte hablamos de riesgo país también, como referencia. ¿Por qué el riesgo país influye en el costo financiero? ¿Por qué creen que puede influir en el costo financiero? Y para mí porque va a aumentar la tasa, o sea, la tasa de interés, todo va a ser más alta. Sí, claramente. El costo financiero va a ser más alto, digamos. Sí, esto especialmente si se financia en dólares la empresa o una moneda extranjera, claramente el riesgo país tiene una incidencia mayor. Pero aún si fuera en pesos también tiene una incidencia, aunque es menor. Ahí está puesto a nivel teórico, en el apunte, cómo es en las finanzas, digamos, internacionales. Con el riesgo país, por ejemplo, dicen que es 1000 puntos. ¿Qué significa el riesgo país de 1000 puntos? Ahora Argentina tiene un riesgo país de 1600 puntos. ¿Qué significa esto? 10% más de tasa. Si es 1000 puntos, es 10% más de tasa. O sea, los inversores penalizan a los países con riesgo país. Cada 100 puntos básicos de riesgo país es un punto más de interés que cobran. Por eso, digamos, igual es teórico esto, porque la verdad hoy sería inviable que alguien en Argentina invierta en un bono soberano, por ejemplo, con un riesgo país de 1600 puntos, 2000 puntos, no sé cuánto está hoy el riesgo país. Eso sería un 16% más de tasa de interés. ¿Sí? Entonces fíjense que el 16% más sobre el riesgo, sobre países libres de riesgo, que es Estados Unidos, pongámosle un 2%, ¿sí? Así que le vemos ahora, ¿cuánto está el riesgo país en Estados Unidos ahora?
la tasa libre de riesgo. ¿Ahí sabés, José? ¿José Manuel no? Yo creo que lo puse en el apunte, pero vamos a buscarlo en internet ahora para ver datos de hoy, digamos. Aquí voy a poner compartir. Vamos a poner acá. No me deja compartir. Tasa libre de riesgo. Ahí está. Ustedes no ven nada ahí, ¿no? No, no. En la tablita de riesgo país que está en el apunte está Argentina, Brasil, Panamá, Perú, Uruguay. No encontré todavía el de Estados Unidos. Bueno, eso lo saqué de algún lado, pero esto es dinámico. Esto lo hice hace un tiempo, así que no es de hoy esto. Estoy buscando cómo poner acá, que no encuentro. A ver si puedo poner acá compartir pantalla, compartir pestaña, ahora sí. Ahí está. Bueno, este es un ejemplo. El riesgo país, tasa libre de riesgo, se considera que es la tasa que paga el gobierno de Estados Unidos para préstamos a 10 años. ¿Mm? Bueno, esto ha ido subiendo, a ver. Fíjense que está, bueno, ido subiendo, está ahora en el 1,6%. Estaba en 1,2%, 1,1%, 1,05 en marzo. ¿Por qué creen? Ahí está el indicador, cómo va variando. ¿Sí? Ahí lo ven. Entonces, el riesgo país de Argentina, por ejemplo, es el plus que piden los inversores sobre el costo que le cobran a un bono libre de riesgo. Por ejemplo, Estados Unidos, que está hoy en el más o menos 1,6%. Ahí bajamos 1,6%. ¿Por qué creen dos cosas? Que el riesgo país está aumentando en Estados Unidos. Aumentó 1,1 en marzo. Por la inflación. Bien. ¿Por qué motivo? Por la inflación. Perfecto. Por la emisión de billetes, ¿no? Sí, claramente por la inflación. Voy acá si puedo. Voy a dejar de presentar así. Por la inflación en Estados Unidos. ¿Quién dijo por la inflación? Yo, Ana. ¿Y por qué decís que por la inflación en Estados Unidos? Si en Estados Unidos porque, no hay inflación aparentemente, o hay muy poquita inflación. no, porque ellos empezaron a emitir más billetes, que antes no lo hacían. Claro. Bien. Porque también hay inflación allá, aunque sea mucho menos que en Argentina, hay inflación también. Y han emitido ahora muchísimo dinero, o van a emitir. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados y ellos no. Claro. Sí, hay mucha inflación, lo que implica que hay mucha disponibilidad de recursos en Estados Unidos. Hay mucha liquidez. Y esa liquidez se vuelca, o está ahí en la economía, está muy caliente, se llama, en la compra hasta de bonos, en la compra de acciones. Entonces, estos días las acciones bajaron en Estados Unidos porque hay un temor a la inflación. Claramente también hay emisión monetaria y también la inflación repercute en el aumento de tasa de interés para bajar la presión sobre la economía. Y en Argentina, ¿qué implica tener una tasa de riesgo país de 1.600 puntos? Sería 16% de riesgo país. ¿Qué implica? A ver, vamos por acá Argentina. Total. ¿Cómo? Incertidumbre total. Claro, implica que haya muy poca gente dispuesta a invertir en Argentina, salvo con retornos muy altos. Porque evidentemente, con el nivel de riesgo que hay, yo prefiero, salvo que me paguen muchísimo interés y muy poco riesgo, si no, es difícil que venga un inversor a Argentina. El riesgo país es un indicador básicamente de confianza en el mundo.
Por eso es importante mantenerlo bajo. No es que nos cambie el día a día, es que si no hay inversiones, nos va a cambiar el futuro posiblemente. Por eso lo poníamos en el informe. Entonces, el costo del capital nos va a indicar a cuánto tengo que descontar los flujos de fondos de una inversión que yo realice para ver si es rentable o no es rentable. ¿Sí? Por ejemplo, si yo invierto en lo que quiera invertir, en un campo, invierto en producir soja, lo que quiera invertir, yo descuento mi flujo de fondos futuros, cuánto voy a ganar en el futuro, cuánto voy a cobrar, flujo de fondos netos, entre venta de la soja, menos retención, menos impuestos y demás, en 3, 4, 5 años, el tiempo de inversión que yo analice, lo descuento a un costo de oportunidad del capital, que es el promedio ponderado del capital. Por eso es que es importante calcularlo para saber a qué costo descuento mi inversión, mis flujos futuros. ¿Hasta acá me siguen? ¿Esto ya lo conocían ustedes? ¿O es nuevo este concepto? Y lo hablamos en una de las primeras clases muy por arriba, que dijimos que lo íbamos a ver más adelante. Bien, bien. Entonces, el flujo de fondos que estamos viendo ahora, y vamos a ver también en la próxima unidad también, el flujo de fondos es básicamente eso. Y es el kit de la materia, es el flujo de fondos. Es evaluar esta materia, evaluamos cómo analizamos un flujo de fondos futuros. Ventas futuras menos costos futuros, y cómo lo traigo al día de hoy, cómo lo descuento al día de hoy. Por eso dimos tasa de interés compuesto para eso, para obtener un detalle o un análisis financiero si esa inversión es o no es rentable. Entonces, me cuesta mucho sin pizarra para poder hablarlo. Si quieren hacemos un ejemplo en Excel. ¿Les parece bien? A ver si que tengo un Excel abierto. A ver si me cae una. Bueno, acá tengo un Excel. Abro otra pestaña más. ¿Sí? Aquí son los ejemplos que puse en el práctico. Bueno, acá puse un ejemplo concreto para que vean. ¿Esto lo ven? ¿El Excel? Sí. Bien, perfecto. Sí. Acá puse un ejemplo en el apunte. Si yo incremento mis ventas en 100 millones, ¿sí? Tengo que necesitar fondos para aumentar las ventas. No es que solo aumento las ventas, yo quiero hacer un plan de agresivo para aumentar las ventas, hago publicidad, hago una campaña de promoción. Después tengo que tener otros costos, otros efectivo, otro capital de trabajo necesario para poder aumentar las ventas, para poder hacer la campaña de promoción. Acá puse como a modo de ejemplo, digamos. Si yo tengo que poner el IVA, tengo que pagarlo igual. Pero yo quiero dar, por ejemplo, financiamiento para aumentar las ventas. Voy a hacer un plan de financiamiento, vendo en 6 cuotas, sin interés. Bueno, pero el IVA tengo que pagarlo igual. Salvo que el Estado me diga, no, hay un plan también a nivel público que me financie el tema del IVA. Si no hay que pagarlo. Y eso es el 21% que tengo que calcularlo. ¿Sí? Acá puse ventas, dividido 1.21 por 21%. Ingresos brutos hay que pagarlo, ingresos brutos, 3%. En promedio, según la alícuota que yo tenga como negocio, ¿no? Seguridad de higiene, que es un costo municipal. Esto va a depender de cada ciudad, pero puse en 0,8%. Un costo de producción que tengo que pagarlo siempre. Digamos, yo como aumento la venta, yo lo que tengo que tener más ventas, pero tengo que producir el producto que voy a vender. Si es un producto producido por mí. ¿Sí? El costo de publicidad y propaganda, supongamos que es estático, 10 millones. Gastos bancarios, que tengo que pagarlos igual. Comisión de vendedores. O sea que por cada 100 millones que aumente las ventas, necesito 86 millones de fondos. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esto. No es que uno aumenta, hace un plan de ventas, de promociones para vender. Hay que también contemplar cómo poder costear ese plan de aumento de ventas con costos que yo no puedo ir posponiendo. Excepto que alguno yo lo planifique de entrada.
Por ejemplo, puedo planificar que la comisión de los vendedores, le digo a los vendedores, la comisión la voy a pagar a 90 días. Entonces, me va cambiando mi cuestión, digamos, mi necesidad de fondos en día a día. Entonces, yo para tenerlo hago un flujo de fondos así, dividido en cada mes, ¿sí? Entonces pongo, bueno, bien, ¿cómo va a ser mis erogaciones? Si aumento la venta, voy a necesitar, va a aumentar el ingreso, como va a ir en 6 cuotas, va a aumentar el ingreso el 16% por mes. Pero tengo costo que pagar el mes que viene. El IVA tengo que pagarlo ahora, ingresos brutos. Entonces pongo los gastos en cada mes que se van a erogar realmente. Entonces está con un flujo de fondos mensual. Y esto me da lo que tengo que necesitar de fondos. Por ejemplo, acá tengo que tener, estos 3 meses tengo que tener este dinero, 12 millones, 14 millones y 9 millones, para después sí empezar a ganar posteriormente. Pero tengo que primero costear estos costos que no puedo posponerlos. Siempre, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, inclusive se piden préstamos bancarios, se piden adentro, muchas formas de generar un efectivo en la empresa, hay que considerarlo para no ir tapando agujeros. Lo más caro para una empresa, lo más caro, ¿qué es? Entonces yo esto no lo planifico. ¿Qué es más caro? ¿Planificarlo o no planificarlo? No planificarlo. ¿Y por qué? ¿Cómo me cubro si tengo algo que no planifico? ¿Qué me pasa? Y si tengo, por ejemplo, que pagar algo y no tengo la plata, Recurrir al banco, sacar un crédito. Claro, Termino tengo que haciendo recurrir al banco. o un descuento bancario, un descubierto en el banco, que es mucho más caro que otros créditos bancarios. El descubierto bancario es lo más caro al nivel de préstamo bancario, ¿sí? Un acuerdo en descubierto. O, peor aún, me entrega un cheque y no puedo cubrirlo. Entonces tengo un cheque, 5 cheques rebotados. ¿Y qué implica eso en el banco? Además de la multa que me cobran. Y que Me cierran la perdés cuenta. como, no sé, como Pierdo fidelidad confianza. crediticia, confianza, Pierdo exacto. confianza. Y cuando perdés confianza, automáticamente todos los indicadores se disparan en los bancos y tu costo para financiarte aumenta muchísimo. Entonces, lo ideal es trabajar en la planificación financiera para que si tengo un desfasaje temporario como acá, cubrirlo con algún préstamo temporario o algún otro financiamiento, pero ir anticipándome, no ir, sobre la marcha. ¿Sí? Este es el ejemplo que quería dar, está en el apunte. Cualquier tipo de proyecto que hago, o de nuevo proyecto, o de aumento de producción, o de quiero aumentar un nuevo lote para producir X cereal, trigo, soja, lo que yo quiera, tengo que tener previsto mi cuadro de ingresos financieros y gastos financieros, que son diferentes a los ingresos contables. Porque contablemente, esta venta se acreditó ya este mes. Yo ya hice la venta, por ejemplo. En septiembre ya hice la venta, vendí con tarjeta de crédito en 6 cuotas, ya tengo contablemente la venta hecha. Pero el ingreso financiero se va dando en los próximos 6 meses. Entonces, financieramente, tengo que tener en cuenta mi tiempo real de cobro de esa venta. ¿Está claro esto? Y acá les ponía los indicadores. Esto es el balance que puse en el apunte, ¿sí? De activo y pasivo. Si quieren hacemos ahora esto. Vamos viendo ahora el resultado del apunte. Les ponía, por ejemplo, cuánto me da la razón corriente. ¿Sí? Y la razón corriente. ¿Alguien quiere leerlo el apunte? ¿Alguien quiere leerlo? Si lo hacemos juntos. Yo no lo tengo el apunte bien. Razón corriente es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. Bien, entonces activo corriente, ya se pasó, lo repasamos. Después buscarlo sobre pasivo. Si no viste, me mandan por mail también el archivo. Entonces ¿qué sería igual? Activo corriente, que sería igual a este, ¿no? Sería
disponibilidades, caja, banco, plazo fijo, 2 millones, viene de cambio, activo corriente, 13,5 millones, dividido pasivo corriente, que son deudas bancarias a corto plazo, impuestos a pagar y proveedores. Entonces, mi acción corriente es 3,14 millones. ¿Sí? ¿Y cuál es mi capital de trabajo? Capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. ¿De acuerdo? Voy ampliando acá si me queda más. ¿Qué sería? Sería activo corriente, 13,5 millones, menos pasivo corriente, 4,3 millones. O sea, 9,2 millones. Y como dijo recién, ¿qué es la prueba ácida? Es activo corriente menos ¿qué era? Bienes de cambio. Bienes de cambio sobre pasivo corriente. Eso es todo. Entonces, ¿qué sería? Es activo corriente, 13,5 millones, menos bienes de cambio, menos 8 millones, y todo esto, entre paréntesis, dividido pasivo corriente, que sería 4,3 millones. Y que va cambiando. Esto no serían pesos, son indicadores financieros sin el signo pesos. Esto. Ahí está. Prueba ácida. ¿Qué nos queda? Razón de efectivo. Razón de efectivo. ¿Qué sería esto? Es el efectivo sobre pasivo corriente. ¿Sí? Son las deudas, digamos. ¿Qué es efectivo acá? ¿Qué es el efectivo? ¿Qué sería? Disponibilidades y caja y bancos. Caja y bancos sería. Esto es disponibilidades, que es caja y bancos. Disponibilidades y caja y bancos, todos juntos. ¿Me siguen? Esto sería efectivo, que sería caja y banco. ¿El plazo fijo lo pongo como efectivo? Y para mí no, porque es una inversión. Claro. Va, dice 120, sí, es una 120 inversión, días. no. No porque es 120 días. Si fuera plazo fijo que me quedan 15 días para el vencimiento, me puedo considerarlo como efectivo también, según el tipo de vencimiento, ¿no? Entonces tenemos disponibilidades sobre pasivo corriente. Acá va bajando, vieron que va bajando el ratio de efectivo. ¿Sí? ¿Y cuál es la solidez financiera? Son todos ratios que ustedes vieron en el apunte. Solidez financiera. Solidez financiera. Sería activo total sobre el pasivo total. En este caso sería activo 30 millones dividido 19,6 millones. 1,53. ¿Está? Esto está bien, es un indicador más. Ahora, una empresa que tiene ese indicador es una empresa sólida, tiene 1,5 veces más activo que pasivo, es sólida. Ahora, tengo un pasivo. Mis pasivos son con los bancos. Y tengo todo documentado los pasivos. Y parte de mi activo son ventas a comerciantes que están cerrando sus puertas ahora, porque no están vendiendo, pero yo le vendo insumos, por ejemplo, a los restaurantes. Entonces, ¿qué pasa con mis índices de solidez? ¿Son realmente prudentes o debo tener en cuenta que la verdad que son bastante
porque hoy son así, eso es cierto esto. Tengo un activo, pero si no puedo cobrarlos, si mi cuenta a cobrar no la puedo cobrar, ¿qué está pasando ahí? Eso no me lo dice el indicador. Y va a disminuir la solidez, o sea, la liquidez, perdón. El indicador no me lo va a decir a priori. El indicador hoy no me lo dice, pero va a ir, mes a mes se va a ir degradando el indicador, porque se va a ir viendo en varios aspectos financieros que mi solidez va a ir disminuyendo. Pero no es que no tenga ventas. Yo tuve ventas, tengo cuenta a cobrar, pero no puedo cobrarlas. Porque el mercado Y se Diego, cayó. ¿Cómo? ¿eso no lo podés compensar con alguna previsión en el pasivo? Sí, claro que sí. Sí. Siempre hay sobreventas y previsiones sobre ventas y previsiones sobre ventas que es una se disminuye el monto de ventas teniendo en cuenta incobrables. Pero si la quiebra es generalizada, es imposible de poder solventarlo con previsiones. Sí, además es como si una estimación, qué sé yo, decís el 20 y después te sorprende y es el 50 y listo. Las previsiones Sí. siempre son en base a criterios históricos. Nosotros siempre sabemos que hay siempre un índice de incobrables del 1%, 2%, en fin, lo que querramos, lo que analicemos en la empresa nuestra, pero es un índice histórico. Pero en momentos como ahora excepcionales no hay un índice que valga. Entonces, bueno, claramente es un problema muy importante. No, mañana me sale el de evitar sí por la más temprana. Sí, debe ser claro, es la... Perdón, ¿Cómo no escuché? ¿Qué decían? me estaban hablando y me distraje y tenía prendida, nada. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Bien. Y después, abajo, está los resultados. ¿Sí? Ventas anuales, costo de ventas. Porque en los indicadores de rotación de activos, en los indicadores B, van a verlo ahí en el apunte, ¿sí? Una rotación de activos vamos a hacerlo así, rotación de activos, indicadores. Un indicador es la rotación de carteras, de cartera. ¿Qué es cartera? ¿Qué viene a ser? Sería cartera de préstamos, deudas a cobrar, ¿sí? De clientes. Entonces, yo sé que vendo a crédito, yo tengo una empresa, vendo a crédito, no pago todo contado. Entonces, la rotación de carteras se calcula con las cuentas a cobrar por 360, ¿sí? Y todo esto dividido ventas. ¿Por qué multiplico por 360? ¿Año comercial? Claro. Yo lo que estoy haciendo es, saco la foto de hoy. La foto. Por el año. Hoy? Claro, hoy saco la foto. ¿Cuánto en cuenta a cobrar? Hoy la foto. Las fotos son, cuenta a cobrar de hoy, tengo 1,5 millones. ¿Acá ven? 1,5 millones, perfecto. Hoy la foto. Pero esto no es de hoy. En todo el año tengo mucho más cuenta a cobrar. Multiplico por todo 360. Y divido por las ventas anuales. Entonces, ¿esto qué me indica este indicador? Es cuántas veces rotó, ¿sí?, mi cuenta a cobrar en el año. Entonces vamos a hacer el cálculo. Por ejemplo, tenemos cuenta a cobrar 1,50 millones de pesos por 360 dividido, ¿cuáles son las ventas anuales? 40 millones. Rotó 13 veces voy a sacar acá, mis cuentas a cobrar. ¿Esto es bueno o malo? Cuanto más rotes, mejor. Por supuesto. ¿Sí? Porque indica que tengo. ¿Está bien? ¿Hice bien eso? Cuenta anuales, ¿Bien calculado esto? Cuenta cobrar por 360, digo ventas. Sí, está bien. Indica que 13 veces en el año rotan mis cuentas a cobrar. Es muy bueno esto. Es muy bueno porque generalmente
cuando se cobran a largo plazo, eso baja. En vez de 3 es Sí, estaría 4. menos que un mes, más o menos, diríamos. Claro, o sea, que menos que un mes. Perdón, 13 días serían. 13 días, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ok. Me da, ¿cuánto me da? Vamos a ver. 540 de venta, dividido 40. No, bien, 13 veces. 13 veces. Si yo quiero multiplicar en días, hago esto, divido 30 y me dan meses. O sea, un mes 38. ¿Correcto esto? Sí. 41 días. ¿Qué puse acá? Bueno, yo me mareé, Acá puse 13 abajo en vez de poner 40. Lo hice intuitivo. Esto es 40. 13 veces la rotación, 13 veces. Entonces, ¿qué quiere decir cada cuántos días rota? Cada cuántos días es 360 o 365 dividido 13,50. 26 días. Es el tiempo en que rota mi cuenta a cobrar. Es bueno. Quiere decir que tengo menos de un mes de plazo financiero promedio. ¿Sí? Estoy cobrando mucho en el corto plazo. Eso es buen indicador. ¿Me siguieron? ¿Acá en esto? Acá saqué cuenta a cobrar por 300 digo ventas, me da la cantidad de veces que rota la cuenta a cobrar. Entonces, si es 13,50 en el año, acá lo que hice es dividir 360, la cantidad de días que tiene el año, dividido la veces que rota en el año. Me da los días promedio de cobro sería. O sea que cada 26 días estoy cobrando. Claro, en promedio. Que si hay cuentas que la cobro en 10 días o 15 días, es un buen indicador. A nivel empresas, digamos, que venda por mayores, es un buen indicador. ¿Sí? Yo al público, aún es un buen indicador al público, porque al público tengo siempre que financiar con tarjeta de crédito, siempre tengo financiamiento. ¿Sí? Vamos a hacer otro indicador más, que es rotación de inventarios. Perdón, Diego, ¿todo esto está en el apunte o lo tenemos que copiando ahora? Perdón que te pregunte porque no lo tengo. Está en el apunte, sí. Ah. Lo que no está resuelto pero esto lo hacen ustedes. ¿Pero dice cómo es cada fórmula? Sí, por supuesto. Está la parte teórica, esta parte más práctica, pero está todo en el apunte. Rotación de inventarios. Esto es saldo de inventarios por 360 y todo esto dividido costo de ventas. Todo esto dividido costo de ventas. Costo de ventas. ¿Y por qué sería esta la fórmula? Saldo de inventarios, ¿qué es saldo de inventarios? La existencia de bien de cambio. Bien de cambio, perfecto. Esto es una foto. Entonces, en la foto de hoy, es obvia la foto de hoy, bueno, saldo de inventarios anuales, calculo por todo el año, dividido el costo de venta anual. ¿Y qué me da eso? Igual que lo de arriba, es cuántas veces rota mi inventario. ¿Sí? Entonces viene de cambio 8 millones hoy, en la foto de hoy. Por 360. Vamos a corregir acá. Y pongo paréntesis. ¿Sí? ¿Y qué divido acá? El costo de ventas. ¿Cuál es el costo de ventas? 25 millones en todo el año. Acá dice que el inventario, esto es buenísimo. Este indicador es muy bueno. Rotó 15 veces. ¿Es correcto? De 7. Bueno, 115 veces. Esto es, yo diría que es una empresa argentina.
no sé qué digamos, esto son datos simbólicos, es demasiado alta la rotación. Pero bueno, ¿y cuántos serían días promedio? ¿Cuántos serían en días? Cualquier T. 360 dividido en cantidad de veces, y me da que cobró en 3,3 días promedio. Esto no es de cobro, sino esto es de plazo de pago de los proveedores. Esto es cobro. 3 días. Porque la gran mayoría de las ventas son de contado. Esto me dice este indicador. ¿Está claro? Bien. Claramente estos indicadores que son buenísimos, son buenos siempre y cuando cobremos. Recién comentamos, ¿no? Si estamos en una general y global de quiebra de empresas y no podemos cobrar. ¿Qué? Vamos a ver un indicador. Perdón, es mi hijo también. No hay problema. Tenía el micrófono abierto. No hay problema, eso pasa. Vamos a ver un indicador más, que es rotación de proveedores. Rotación de proveedores. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Es saldo de proveedores por 360 dividido ¿qué? Dividido proveedores. Dividido costo de ventas. Vamos a poner así si entra todo. Entonces tenemos proveedores. Vamos a ir para arriba porque no vemos acá. Proveedores, tenemos proveedores 3 millones por 360 dividido costo de ventas 25 millones. Y eso da 43 veces. A ver, saldo de proveedores por 360. Esto es muchísimo. Muchísimo, qué raro, tan alto. Proveedores 3. De 5. Bueno, evidentemente esto es un juego de numeritos, pero es muy alto eso y es raro que se dé esta cantidad. Es muchísimo esto. Y esto dividido días, 360, dividido rotación esta, dividido esta rotación, me da 8 días. 8 días es sobre ventas, esto sobre proveedores. Saldo proveedores. So, cada 8 días estoy pagando, o cada 8 días estoy pagando a los proveedores, que es bastante poco, demasiado poco. Esto sí me interesaría subirlo. ¿Por qué me interesaría subirlo a mí, este número? O sea, subir este número. Esto bajarlo. ¿Por qué quisiera bajar este saldo de proveedores? A nivel financiero, ¿no? Pero no tenés que estar pagando cada 3 días, cada 8 días. Claro, porque financieramente yo cuanto más estiro mi pago a proveedores, me Claro. genera más activo corriente. Sí. Entonces, Es demasiado poco, cada 8 días tener que pagar. pero más allá del tema que tener que pagar cada 8 días, yo siempre que puedo, yo me financio de varias formas, me financio con el banco, me financio con préstamos personales, me financio con préstamos a corto plazo o a largo plazo. Con los proveedores. O si me puedo financiar con proveedores, evidentemente me financio más barato, ¿Sí? salvo que el proveedor me cobre un recargo. Entonces, en muchos casos pasa eso. Fíjense, vamos a hacer ejemplos concretos. Un supermercado que abre nuevo, no quiero decir nombres, aunque todos conocemos nombres de la zona, digamos. Nuevo. ¿Qué hace el supermercado? ¿Cómo se financia? Para abrir cada vez más bocas de venta. Esto lo hace el supermercado, por supuesto. Vamos a sacar este ejemplo Se financia con sus
con sus mayoristas, Lo cada financia, 30, 60. lo financia, en gran parte lo financia alargando los plazos de pago de los proveedores. En gran parte, los nuevos supermercados que abren, grandes cadenas de supermercados, se financian con sus proveedores. Por eso dicen que hay una disparidad de poder en las cadenas de venta. Y si uno tiene amigos o gente que está vinculado a la actividad industrial y le vende al supermercado, yo quisiera decir un nombre, porque tengo un nombre concreto para darles, pero que sea más conocido en la zona, que lo defiendo, que todo bien, digamos, es una cooperativa, pero uno lo ve de otro lado, los proveedores. Ya lo dijiste, Diego. No lo dijiste. Dijiste es una cooperativa. La cooperativa obrera. Lo digo yo. Igual lo hacen todos, esto, lo hace Walmart, lo hacen todos, o sea, no es que lo hace Centro de la Cooperativa. Yo tengo la experiencia de haber conocido una empresa que le vendía a ellos, que ahora dejó el país, se fue del país, pero una pyme, y que sufrían y la parieron, digamos, porque realmente el paso de pago, el financiamiento de la nueva inversión la hacían ellos. Tal vez ya se ha cambiado ahora, tienen mucha estructura financiera, tienen fuentes frescas de dinero posiblemente. Esto fue hace 20 años. ¿Sí? Tiene sus marcas propias también, que eso los favorece de alguna manera. Sí, igual las marcas propias no son hechas por ellos las marcas. No, ya sé, pero digo, comprar No, es la típica marca blanca, que Claro, se la Claro, venden bueno, grandes empresas mucho más con su marca, barato. pero digo que las marcas propias son esas, sí, como bien decían, es una marca. Vamos a ver esto. Es una marca, se pone la marca propia, se la hace producir al mismo proveedor que nos fabrica otros productos, con la marca nuestra, con menor costo, por supuesto, porque sin marca. Entonces, Molinos, además de venderle los fideos Molinos, le vende fideos X, fideos, no me quiera darlo. Pero no es que las hago yo. Sí fabrica, la cooperativa fabrica, o tiene un frigorífico, Sombra Toro, eso sí es propio. Pero son frigoríficos propios. Y vende con nombre de frigorífico o nombre propio, pero son de ella. Pero en general las cadenas de venta no tienen producción, no son productores. O sea, aunque venda marca propia, le compra a un proveedor la marca propia. Yo quiero creer que ella ahora, que tiene un volumen enorme de ventas, han conseguido fuentes de financiamiento que les hagan ser más condescendientes con los proveedores, digamos. En su momento era complicado. Capaz que hacen el juego también. Lo hacen a propósito. Una vez que tienen el poder, tal cual. lo dejan. Sí. Seguro que lo hacen, seguro. Pero cuando ustedes, como proveedores, les entregan la mercadería o hablan, o sea, ¿no tienen un pacto, digamos, de 30, 60 y 90 por decirte algo, o que hoy ellos no lo cumplen? Esto digo, no es de ahora, esto fue hace rato, ¿eh? Sí, siempre hay un pacto, pero en algún momento se rompe el pacto. Y vos o le dejás de vender, cuando hay crisis, sobre todo cuando hay crisis, en Argentina hay muchas crisis. Cuando hay crisis se rompe el pacto. Entonces vos le dejás de vender y te quedás sin venta. Que cerrar la empresa, cerrar la cortina. O decís, no, me acomodo y aguanto, porque vos sos mi cadena de venta. Te conviene tener muchos mercaditos que te paguen todas las semanas. La clave es esa que dijiste vos, Lorena, es atomizar la cantidad de clientes. Claro. Cuando vos estás atomizado tenés menos riesgo. Cuando estás concentrado en grandes cadenas, dependés de ellos. Y si quieren te pongan con tu negocio, tranquilamente. De hecho, Te conviene cargar la camionetita y salir a repartir. Claro, igual el costo de venta a un pequeño cliente también es mayor también, ¿no? Repartís vos, cobrás vos, ahí también otra cosa. Pero bueno, todo tiene su pro y su contra, todo tiene su evaluación, digamos, que no es tan sencilla. A veces hay que vender, no te queda otra que venderle a quien más te quiere comprar. Igual en el largo plazo, si hay competencia, las prácticas comerciales desleales se pagan. Claro, si no hay competencia no hay ningún costo entonces.
¿Qué quiere decir esto? Si yo puedo venderle a 3 supermercados grandes, a 4 supermercados grandes, y uno me paga mal, le vendo más caro a ese que me paga mal. Y le vendo más barato al que me paga mejor. Entonces, eso a largo plazo se paga, aunque en el corto plazo la disparidad de poder hace que no te quede mucha alternativa. Yo sé que en cuenta corriente son ventas en cuenta corriente, no son ventas, no es un banco que te cobra intereses por... Vos tenés que pactar con el proveedor y el proveedor el comprador te rompió el pacto y no tenés muchos elementos de juicio para hacer un juicio. Para reclamar. Va a hacer un juicio porque te dejó de pagar 15 días más tarde. Y no, vos aceptás eso. Ahora, la próxima Con el compra, gasto cobra más caro. financiero que te sale el juicio, cuando Pero lo no le ganas, podés ya recargar, por te ejemplo, a la cansaste. próxima compra le subís un poquito el precio, o no se Bueno, puede. eso es lo que se hace. Siempre y cuando yo no compita con empresas que no lo hagan. Si yo como proveedor compito con empresas que no hacen eso, esa recarga financiera, quedo fuera del negocio. Porque yo quiero vender. Yo puedo cobrar más, pero si no me quieren pagar o no me quieren comprar, porque lo compran a otro más barato, hay todo un juego de eficiencia también en mis costos. Es un juego complejo donde hay disparidad de poderes claramente. ¿Y qué mercadería le vendías? No era yo, era un amigo. Ellos vendían jugos. Pero igual no quiero hablar de él porque queda grabado acá y nada. No, ¿y qué diferencia? No, ¿y en qué se diferenciaba? Porque también es eso, a veces dices, bueno, a ver qué tengo mejor yo, como para posicionarme del otro. No, a ver, es claro, lo que yo digo es que yo escuchaba el sufrimiento para cobrar y nada, escuchaba esas, digamos, si quiere, quejas o Los lamentos. puteadas, digamos. Y escuchaba en el backstage, digamos. Que cosas que vos como cliente, como comprador, no te das cuenta. En el trastienda hay una parte que se negocia y que es difícil porque si el vendedor, el comprador no te quiere pagar, no tenés más elemento que aguantar tu... Y más, no se ven que hay épocas de inflación donde es mucho más complicado. En la época... Bueno, ahora es complicado. La inflación ahora es el 5% mensual, 4,8%. O sea, me patean un mes después y me sacan... O sea, no es menor el tema de que te paguen un mes después. Diego, ¿te puedo cortar con algo que nada que ver? Sí, dale. No te olvides de tomar la asistencia, porque arrancaste y quedaste como Arranqué ¡cling! que lo voy a hacer ya, así no me... Y te olvidaste los de Pringles, que somos los que más estamos. Me parece muy bien, ya vamos a ver. Dije Andrea, dije Carolina, dije Cristina Maldonado, dije, ¿quién más? Vamos a ver de vuelta, Lorena. Viste que me hice un Gmail, ¿no? Muy bien, ahí te veo que estás con tu nombre, Agustina. Domecq, no Montesino. Domecq, muy bien, Domecq. José Manuel, muy bien. Me ayuda. Muy bien. Facundo Santana. Estaba Cristina. Nidia, muy bien. Nidia Edith Arias. Anita. Muy bien la gente de Pringles, ¿eh? Sole Kessler. Bien. Cumplidores. Cumplidores. 3, 5, 10. Bien. Diego, vos habías preguntado por el trabajo práctico. Yo lo entregué hoy a la mañana, no sé si lo viste. No lo vi. Bueno, lo miro. ¿Pero bien? Sí, la duda que tuve se la pregunté a Fabricio y me respondió el toque, así que no, bien, sí, lo entendí perfecto. Bueno, muy bien. Acá, bueno, lo que nos queda ahora en la materia, esta parte, vamos a ver ahora, básicamente es, vamos a trabajar con flujo de fondos. Entonces, esta parte inicial, los indicadores financieros nos sirven para tener una evaluación de la empresa y para conocer cómo se evalúa la empresa. Un balance y conocer un poquito los números, cómo se evalúa la empresa. Que creo que no lo han visto nunca en la materia, ¿no? No han visto nunca, digamos, contabilidad y digamos... Perdón, Diego, sí tuvimos nosotros.
Tuvimos en Martillero, tuvimos una materia específica, una de economía y una de contabilidad, donde vimos todo lo que sería hacer un balance, flujo de fondos, vimos todo ya. Bien, perfecto. Bueno, entonces esto es... Estamos viendo estados contables. Bien, esto aplican. En estados contables pueden aplicar estos indicadores que son como de referencia, digamos. Que como ya decíamos recién, no son únicos, sino es un indicador más. Hay algunos más, que vamos a seguir ahora con ellos. Y después vamos a ver el tema de apalancamiento. ¿Por qué es un tema importante el apalancamiento? Perdón, vamos a seguir cerramos con el tema. El tema de práctico, el tema práctico cerramos, para no dejar temas pendientes. Si cualquier duda que hay, me preguntan. Sigo con esto para volver a ver. El tema, nos falta un indicador más, que es indicador de proveedores. ¿Lo vieron en el apunte? Yo no lo vi porque vi hoy el apunte, recién antes de empezar la clase. Por eso no lo leí. Indicadores de proveedores. Acá vamos a poner otra vez y lo compartimos de vuelta. Indicador de proveedores. Vamos a poner acá. Proveedores. Sobre costo de venta sería eso. Sería proveedores tenemos proveedores. ¿Lo hicimos ya esto? ¿Lo hicimos acá? Ah, está puesto acá arriba, está puesto acá. Ya lo hicimos, perfecto. Así que está. Ahora nos queda ver el tema de indicadores de apalancamiento. ¿Y qué es el apalancamiento? ¿Qué creen que es el apalancamiento? ¿Y por qué es importante el apalancamiento? Si se necesita un crédito, o sea, si necesito ayuda para pagar un crédito, necesito apalancarme con plata para poder llegar a, por ejemplo, una situación financiera, bueno. Bien. Claro, el apalancamiento me permite, vía financiamiento, de cualquier fuente, expandir mi actividad comercial, industrial, con fondos que son de terceros. Bien, hasta acá estamos. ¿Sí? Y apalancamiento a nivel financiero, el costo del capital de trabajo, costo del promedio de capital, ¿será positivo o negativo? A nivel del costo promedio ponderado de capital, que dijimos que es, el costo promedio ponderado es capital propio, que se pone en K sub E, general de la FED, y capital prestado, que se pone en K sub D. El promedio de capital es cuánto es mi costo de capital propio, que sería el K sub E, por el promedio que yo estoy, con el cual me financio capital propio, y el costo de capital prestado por el K sub D o el costo que me presta el banco. El ponderado se pondera. Claro, por ejemplo, yo tengo un 50% en capital prestado y un 50% propio. Vamos a hacer un ejemplo. El capital propio, yo quiero que me dé un 20%. Entonces es 50% por 20%. Y el capital prestado, quiero que me cobra un 10%. Entonces, el primer ponderado de capital, ¿cuál es? 50 por 20% más 50 por 10%. Sería 50 por 20 me da dar 10%. Más 50 por 10% me da 5%. Entonces, el costo promedio de capital es el 15%. Primer ponderado. ¿De acuerdo? En el caso este, es un 50 por 50. Bien. Ahora, si yo aumento mi capital prestado a la misma tasa de interés, ¿me convendrá a efecto del costo de capital total? ¿Me conviene apalancarme? Claro,
La respuesta sí, me conviene apalancarme con capital prestado. Me conviene apalancarme. ¿Y por qué me conviene apalancarme? Porque me sale más barato. Sí, pues me sale más barato. En principio me sale más barato. Claro, hay un límite a esto. ¿Sí? ¿Cuál es el límite? Que me den la plata. Yo puedo endeudarme hasta cierto punto. Yo me quiero endeudar mucho más de lo que tengo, me voy a decir, no, pará. Hay un límite. No, bueno, O sea, hay voy un a hacer límite tanto. que el costo financiero no aumente tanto que me haga no conveniente endeudarme. Pero en general, el costo de capital prestado es más barato que capital propio. ¿Sí? Y hay una ventaja adicional que lo van a ver en la punta después. ¿Cuál es la ventaja adicional? La inflación. También la inflación, por supuesto, porque el capital La prestado, inflación, la porque inflación siempre hace. o sea, en este país, la inflación. Claro, ¿y qué es lo que me hace la inflación? ¿Eh? ¿Qué me genera? Que la tasa del interés real sea más baja o positiva. Bien, ahí estamos. Pero hay algo más por el cual conviene endeudarnos. El capital prestado genera apalancamiento en mis inversiones. ¿Por qué puede ser? Porque voy a tener más solvencia. Porque el capital prestado paga los intereses pagan impuestos. Son deducibles de Ah, impuestos. claro, lo puedo exportar. Y cuando yo deduzco de impuestos los intereses, me genera un beneficio adicional, porque yo estoy deduciendo algo que en vez de pagar al fisco, le pago al banco. Claro. ¿Sí? Vamos a ver un flujo de fondos ahora, un ejemplo, si quieren hacer un ejemplo concreto, para que veamos cómo opera el tema de impuestos. ¿Les parece? Tenemos un ejemplo, no sé si lo puse en el apunte, pero hacemos un ejemplo inventado, ¿sí? Y después último lo agrego en el apunte, si vemos que sirve. ¿Sí? No, pestaña no. Compartir. Vamos a poner acá un ejemplo de una empresa que tiene, vamos a tomar este ejemplo, el paraíso. Esto vamos a tomar, ¿sí? Vamos a seguirlo para abajo. ¿Qué sería el EBITDA? Acá tenemos ventas anuales, venta, menos costo de venta, utilidad bruta, ¿sí? Gasto de administración. ¿Qué sería el EBITDA? Lo van a ver en el apunte, pero para agregarlo ya. Esto en inglés, lo pongo en inglés porque es como verlo en muchos lados. Es earning, después traducimos, Before, por ahí hay un error de ortografía, no, before interest, tax, depreciation and amortization. Es ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este es el nombre de EBITDA. Entonces sería ganancias antes de impuestos. ¿Y por qué pusimos EBITDA? Porque es lo que van a verlo si buscan en internet EBITDA, están todos los balances en Argentina, dice EBITDA, hoy por hoy. Cada vez más se usa la sigla. Entonces es ganancias antes de impuestos e intereses. Entonces sería el EBITDA, ¿cómo sería? Bueno, poner por abajo. ¿Acá qué sería? ¿Qué faltaría acá por EBITDA? ¿Qué sería? Intereses. Va a ser la ganancia neta, ¿no? Acá abajo es la ganancia neta. Acá abajo va a ser la ganancia neta. Ganancia neta después de impuestos. Abajo del todo. Voy a poner acá que se acomode. A ver, ordenar. Datos.
quiero acomodar las celdas. Yo no uso mucho Excel. Entonces, inicio, alineación. Perdón, Diego, el 1140 de EBITDA, ¿cómo sacaste el cálculo? Fíjate que es ventas anuales, Sí, costo de venta, sí, utilidad bruta. Sí, menos gasto de administración, perfecto. menos amortización. Y gastos comerciales. Ahí está, Exactamente. gracias. Después los intereses, que pongámosle que es, dijimos que el 10% sobre el costo sobre deuda bancaria, que sería esto, pongámosle, sería más 0.10 de deuda bancaria. 0.8 sería 0,08, serían 80.000 pesos, ¿correcto? Esos son millones de pesos, ¿sí? Parece que son millones de pesos. Bien, intereses. ¿Qué me falta? Intereses, tax. Antes de calcular el tax, ¿qué me falta antes de calcular impuestos? Amortizaciones. Que acá no lo tengo, pero pongámosle, acá tengo bienes de uso 16,5 millones. Pongámosle que amortizo, hay que ver qué amortizo casi, si en 10 años, si es un bien de uso una casa, son 50 años, el inmueble. Pongámosle que es todo bien de uso, son 10 años. Para hacer algo más sencillo, pongámosle que amortizo 10 años sería el 10%. ¿Esto me sigue en lo que estoy haciendo? Estoy amortizando. Acá tiene que haber un cuadro de amortizaciones. Acá, en algún lado, hay un cuadro de amortizaciones de bienes de uso. ¿Qué me dice? Valor original, amortización anual, valor residual. Y pongámosle que el importe original fue en 13,5. Bueno, entonces acá voy a poner, pongámosle que el original fue, no sé, X. 20 millones. Si se amortizan 10 veces por año, en 10 años, dividido 10 son 2 millones por año. Valor residual, el año 2 es esto menos esto. Es año 1. El año 2 es igual. Va a ser en posiciones constantes. Generalmente hay un cuadrito siempre y ahí viene que amortizan en más cantidad de tiempo. Un inmueble son 50 años. Entonces, esto básicamente hay un cuadrito por el cual yo me guío cómo amortizo. Como no tengo ese cuadro, vamos a inferirlo y ponemos directamente el 10% del importe de valor residual de este. ¿Sí? Si no, habría que hacer un cuadro para que me diga exactamente cuánto amortizo. Bien. ¿Qué más me falta? Nada. Entonces acá tengo ganancias antes de impuestos. Earning before ganancias antes de impuestos. Impuestos. Que es 11.40 menos intereses en las amortizaciones. ¿Bien? Bien. ¿Y cuál sería acá? ¿Cuánto aplico de impuestos? ¿Cuánto aplico de impuestos? A las ganancias, ¿no? En Argentina. ¿Cuánto es el impuesto a ganancias en Argentina? Impuesto a ganancias. El 25. 35%. 35%. ¿Sí? Estos son impuestos a las ganancias en sociedades. Sociedades anónimas, SRL. En los impuestos en el personales pagan menos y es una alícuota que es creciente a más cantidad de ingresos, más impuestos. ¿Sí? Pongamos el impuesto a ganancias de las sociedades, que es lo más común. Tenemos impuesto menos el impuesto de ganancia neta por 35%.
que es un montón, como ven acá. Lo que pusimos por acá. No pusiste el por, Diego, por eso no te... Por. B, No, ahí no. 31, acá. B31, espera, vamos a borrarlo. Por 0.35. Y me queda ganancia neta. ¿Qué es? Ganancia neta de impuestos menos impuestos. ¿Sí? Ahora, este importe de ganancia neta después de impuestos, ¿es el importe del flujo de fondos que yo me entro en la empresa? ¿Cómo dijiste, perdón? Esta ganancia neta después de impuestos, 6,29 millones, ¿es el importe que yo tengo que calcular a efectos de considerar el flujo de fondos financiero? No. Bien, no. ¿Qué le falta? No, porque esto es la ganancia neta del año, o sea, nos falta la proyección. ¿Falta la qué? Y la proyección. ¿La pro? Y me falta una proyección. ¿Cómo voy a saber yo Bien. lo que voy a hacer del año que viene? Claramente, O sea, eso falta proyectarlo claramente en el año, cómo se ingresa, cuánto ingreso, eso es correcto, eso es estático nada más. Falta algo más acá. Me falta considerar que hay erogaciones que no son erogaciones reales de dinero, digamos. Las amortizaciones, ¿implican una erogación de dinero? No. No. Entonces, acá debo sumar erogaciones, no erogaciones, o gastos no erogables, digamos. No erogables. Puede haber otros. Eso es uno de ellos. Tengo que poner más gastos no erogables. Por ejemplo, amortizaciones. Acá sumo amortizaciones. Sumo este importe. ¿Sí? Por ejemplo, que no hay nada más, entonces este sería el resultado financiero. No hay nada más. Siempre hay algo más que tenía ganancia neta más esto. Claro que esto va a depender, por supuesto, está bien lo que dijeron recién, depende de cuándo se eroga, esto va a depender en el mes a mes, que hay que desplayarlo, pero en todo el periodo vamos a ver que la amortización no es un gasto real, erogable, es un gasto que se usó anteriormente, no es erogable ahora, entonces tiene que incrementar el monto financiero, porque no es un gasto que yo estoy pagando ahora, lo hice antes. Y sí, por supuesto, el resultado financiero me va a permitir generar nuevas inversiones. Con ese resultado financiero voy a poder comprar otros bienes si quiero, porque ya este bien que estoy diciendo ahora lo compré antes, la amortización. ¿Sí? Entonces, esto es para que veamos básicamente un flujo de fondos con más o menos complejidad. Podemos hacerlo más complejo, hay fondos que tienen muchos ítems, pero esto de ahí tenemos la idea general de cómo funciona un estado de resultados. Por supuesto, se puede hacer mensualmente, que es ideal hacerlo mensualmente. También voy evaluando mensualmente qué es lo que voy pagando y qué es lo que voy pagando con posterioridad, o qué voy financiando de todo esto. O qué va ingresando, porque las ventas anuales es posible que yo no le ingrese, no ingresan cada mes, sino que se ingresan las ventas del mes pasado este mes, por ejemplo. Entonces, es tener en cuenta también el real ingreso de los fondos y la fecha real de pago de los egresos. Y además no sacás un resultado financiero, Diego, porque vos lo que es impuesto a las ganancias lo pagás una sola vez y el tema de las amortizaciones también son anuales, o sea que para hacerlo mensual no tendrías esos importes. Esto es global, anual, que hay que tenerlo en cuenta porque es un indicador. Después hago el mensual y voy desmenuzando todo esto. Y es probable que si yo hago las cosas bien, este anual sea parecido al mensual, pero ojo que puede haber pasajes en todo esto.
Cuando ustedes ven un estado financiero de un balance, digamos, de cualquier empresa que ustedes pueden ver, van a ver esto y van a ver que el asesor financiero consideró esto como un ingreso de fondos, amortizaciones. Para considerarlo, eso puede disponerlo para otra cosa, digamos. Vamos a un ejemplo recién que comentamos de el costo promedio. Acá está el WACC. Mirá, acá está el WACC. Eso está en el ejemplo también. Hacemos el ejemplo de esto y por hoy si quieren terminamos, así no los canso más. Vimos recién, vamos acá al primer ejemplo, vimos recién el ejemplo. Dijimos, el que es el capital propio. El costo del capital propio. Van a verlo arriba, pero para no marearlos. ¿Acá me siguen? O voy así no nos mareo, para acá abajo. Así, ahí está. Costo de capital propio. Capital propio. Y dijimos el que de es el costo del capital de quién es. Prestado. ¿Sí? Entonces, el costo promedio ponderado al capital, costo promedio ponderado al capital, que van a ver arriba, que se llama WACC. WACC. Y van a ver por qué, es un nombre inglés, pero bueno, más allá de cómo lo ven, lo van a ver en los apuntes como WACC, es el costo promedio ponderado al capital. Sería, si tengo un 50% de capital propio y un 50% de capital prestado, calculo el costo promedio ponderado del capital. Esto como ejemplo. Después lo van a ver arriba también en el apunte. Ese sería el WACC, para recordar las palabras. Y WACC sería, a ver qué sería, costo, average es promedio. Sería costo, no, hay que ver cómo las siglas, después las vemos estar en la punta. ¿Alguien se acuerda o no? No lo vean. Entonces, pero para que veamos, entonces el costo promedio ponderado del capital sería K sub 0, le ponen muchos autores. K sub 0. Que es el K sub 0. K sub 0. Entonces es el porcentaje del capital propio, del K sub B, por el costo de K sub B, más el porcentaje del capital prestado por el costo del capital prestado. Entonces, como dijimos recién, si esto es igual a... Si dijimos que es el 50% del capital propio por... Y quiero retener el 20% de ganancia, más el 50% del capital prestado por el 10% del costo del capital prestado. Esto me va a dar igual a que es 0,5 por 0,20. Esto te pone el más 0,5 por 0,10. ¿Me siguen? Acá vamos a poner acá el igual o más. Me da el 15%. Este es el costo. Diego, Sí, promedio ponderado. esto del capital propio 50 y prestado 50%, tiene, o sea, el 10% sería El costo de... el costo de capital prestado. Sí.
al costo Y el bancario. 20% de capital propio. Sí, exactamente. Estos datos en realidad están en el enunciado o uno los busca uno, digamos. Esto lo sé yo, que el 50% es mío y el 50% es prestado. Puede ser Está bien. diferente esto, 50-50, puede ser el 60 y el 40. ¿Sí? Pero así saco el costo del capital. ¿Sí? Eso es lo que quiero informar nada más. Y arriba está la cuestión en el apunte. Voy a verlo que yo me olvidé ya cómo es esto. Bueno, acá está, esto es un dato. Lo que acá muestra básicamente es cómo el apalancamiento baja el costo de capital. Ven acá, fondos propios, 30%. Fondos prestados, 60% prestados. Entonces, acá vos siempre estás en libre de riesgo, 1,62, impuesto al 30%, o 35%, un poco más. Riesgo país, bueno. Entonces, el costo de los fondos propios, acá está la fórmula tomada de, a ver, unos economistas. Esto es para que veamos lo que dicen los economistas. No es tan literal esto, pero básicamente yo voy a darle el dato concreto. ¿Cuánto es el costo de capital propio y cuánto es el prestado? Nada más. Pero acá, ¿cómo se arma ese costo? Bueno, el capital propio se arma tasa de libre de riesgo más la esperanza. Bueno, esto es una fórmula. De esperanza sería la esperanza de retornos, que sería el desvío estándar de la empresa. Ahí en estadística uno ve el desvío estándar de retorno. Cualquier empresa no va al financiero y ve, hay un desvío, o se arma el desvío de los retornos de cada empresa. Entonces, según mi empresa, mi sector, tengo una esperanza de retorno, tengo un desvío que me aumenta mi riesgo, me baja mi riesgo. Pero bueno, más riesgo país. Esto da 22%, costo de capital propio. Pero no importa, básicamente, creo que entienden el concepto, no importa tanto la composición. Esto es el capital prestado, que es menor. Sin embargo, aumentó por el riesgo país, que es 16%. ¿Acá lo ven? Entonces, el WACC es costo de capital propio por el porcentaje de capital propio sobre todo el capital, más capital prestado. Ah, y acá algo más hacen. Acá hay un es importante. Capital prestado menos impuestos. Por eso, cuando hay impuestos, hay apalancamiento. O sea, los impuestos. ¿Ven? Acá 1 menos T es 1 menos importe de impuestos. Fíjense que sin impuestos, vamos a ver acá, sin impuestos fue, acá es impuesto, 1 menos B10, este impuesto. Si no hubiera impuesto, acá fuera 0 de impuestos, fíjense que aumenta el WACC. A ver, vamos a poner acá 0. Corregimos, fíjense, 1542, si le pongo 0 de impuesto, me aumenta el WACC. ¿Vieron por qué? Porque el impuesto me está apalancando la inversión. ¿Sí? Al ser, y acá, si el impuesto es mayor todavía, baja más todavía. Baja en vez del 15, baja, a ver, ponemos 35% de impuesto, en vez de 15,42 se va a 14,80. Cuando vas impuesto, el costo promedio de capital baja porque el costo de capital prestado paga impuestos y me genera un retorno adicional. Acá es lo mismo con el 35%, es igual. Que también vemos que baja el costo de capital porque tiene más impuestos. Y acá vemos lo mismo sin riesgo país. En este caso de Uruguay, que tiene un riesgo país muy pequeño. Es 148, o sea, 1,48% de riesgo país. Entonces, fíjense, con los mismos datos, en todo, el retorno en todo igual, cómo baja el WACC a 3,95. Solamente bajando el riesgo país. Fíjense la diferencia. Entonces, acá vemos dos cosas. Uno, lo que quiero que quede claro en este cuadro, más allá de ver la parte técnica, por eso es que no enredarnos con los números, es que con el impuesto, más impuestos hacen que baje el costo financiero del capital. ¿Por qué? Porque el capital prestado los intereses se deducen de ganancias. Entonces son deducibles de impuestos. Entonces, el capital prestado me apalanca
digamos, las inversiones, porque me genera menor costo promedio ponderado del capital. Punto 1 importante de tener en cuenta. Y punto 2, que también está bueno verlo, que el riesgo país, en este caso, en el ejemplo concreto, me reduce claramente y fuertemente mi costo también promedio ponderado del capital, porque me produce menor costo de capital propio o capital prestado. Ambos costos bajan. El propio y el prestado. Porque el riesgo país es un elemento, un dato que cualquier inversor lo analiza siempre. Eso es el ejemplo. Y esto hablamos de Uruguay, no hablamos de un país ni europeo, hablamos de Uruguay, un país que está al lado nuestro. ¿Sí? Que hace 20 años era 25 más pobre que Argentina y todavía es, en algún caso, un país, si quiere, marginal, pero en cuanto a riesgo país está mejor que Argentina. Bueno, ese es el ejemplo que quería darles. Voy a ver si los vemos. Bueno, no sé si está más o menos claro esto, el contexto. No es que se vuelvan locas con los números, no es que sean expertos en esto. Quiero que lo tengan en cuenta, lo conozcan y entiendan cómo funcionan las finanzas. Y nada más. Eso es el objetivo. ¿Está claro? ¿Y para qué me sirve conocer el costo promedio ponderado del capital? Hoy lo dijimos ya. ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Cómo? ¿Para qué me sirve saber el costo promedio ponderado del capital? Sí. ¿Para qué me sirve saber el costo promedio ponderado del capital? Y para mí, ¿qué porcentaje me conviene que sea financiado por terceros y qué porcentaje me conviene tener financiado por capital propio? Sí, eso es claro, por supuesto, eso es un tema. Como apalancarme, y eso me conviene. Y después, es el indicador que yo tomo, va a ser el descuento del flujo de fondos. Yo evalúo una inversión, poniendo tanto a nivel teórico, no la teoría que vimos recién, que es muy, por ahí, los números asustan un poquito. Yo veo esos números de costo de capital con el riesgo país y me asustan. Es teórico, está en la teoría, está en Mogilliani Miller, está en el teoría que uno lee, está esos números, esa forma de calcular. En general, se calcula así, en realidad nada más rentable en Argentina. Yo intento calcularlo más al estilo nuestro, digamos, sin contemplar fuertemente el riesgo país, es un promedio ponderado, el 50% para el prestado por el 20% y el 50% por el 10%. Ese es el promedio que se usa en la actualidad en Argentina. Si hacemos muy estricto, como dice la teoría, nos quedamos fuera de mercado. Con un riesgo país de 6% nos quedamos fuera de cualquier tipo de financiamiento o fuera de invertir en ningún proyecto. Entonces, vamos a saberlo cómo se hace en el mundo y acá vamos a hacerlo en función de tener una idea y noción cómo se calcula y a partir de eso, el número que nos dé lo usamos en nuestros cálculos personales. ¿Sí? Si me pongo muy estricto, es posible que no haga nada. Me quedo sin hacer nada. Porque si fíjense una tasa de rentabilidad del 26%, en realidad parece mucho y depende con qué parece mucho. Si en realidad lo medimos en pesos, es poco, con una inflación del 40%. Entonces también estamos en un contexto de hay que tener muy en cuenta qué medimos y contra qué medimos. Por ahí hay que hacer en dólares. Y en dólares es muchísimo una rentabilidad del 26% en dólares. Es una fortuna de plata. Porque en el mundo entero se trabajan con rentabilidades de costo de oportunidad del 3% en el mundo. Del 2, 3, 4%, 5%. Entonces, cualquier proyecto que a nivel mundial de más del 5% es rentable. Y acá no. Acá no. Pero bueno, es conocerlo y es tenerlo en cuenta. Y esto es variable y no va a ser siempre así. Hay que saber la teoría y aunque se aplique el 100% o el 50%, hay que conocerla.
No sé si hay alguna pregunta y quedó claro esto. Por ahí queda muy como raro porque hablamos de costos de capital muy altos, pero escucho sus opiniones. No, bueno, No, creo que quedó. Lo que pasa es que por ahí hay que leer la teoría. Bueno, listo. O sea, Y cuando lean, me parece que como en el aire la idea está. bien, eso es lo que yo quería, Falta que... que lea la idea. No le ponga mucha dedicación a ver la fórmula de Mogolini y Miller, costo de capital propio y prestado. Básicamente el resumen, que es cómo se calcula. Es el capital propio con mi costo de capital propio, que lo defino yo eso, más allá de lo que me diga el riesgo país, defino yo mi costo, el promedio ponderado y el costo del banco y cuánto le he prestado al banco, o un tercero, digamos. Y esa es la fórmula que uso para sacar mi costo del capital, promedio ponderado de capital. Lo otro es más teórico. ¿Está? Diego, una consulta. Vos dijiste que la próxima clase teórica seguíamos viendo esta unidad o vas a mandar más material. Esta unidad. Esta unidad tenemos O dos sea que esta semana y la semana próxima. Así la no va a haber otra unidad subida, o sea, son esta esta unidad. la unidad 4 solamente. La unidad 4 con ejercicio de la unidad 4. Bien. Si hablo con Fabricio, si no la subo yo unos prácticos para que no quede tan demorado para lo hagamos ya los prácticos. Así lo pueden leer y hacen los prácticos a la vez. Por ahí sí puede estar para el jueves ya mejor, porque No, Fabri hoy lo después, subió el mañana. domingo. No, para el otro jueves por ahí, Sí, porque la antes, otra vez antes. pasó que fue el domingo casi 3 días de tener otra vez la teoría, y en mi caso particular, si me lo suben con tan poco tiempo y con los chicos yendo al colegio, se me recontra complica. Tengo clarísimo. Sí, tengo claro. Hablo ya con Fabricio para hacerlo, si podemos, ya. Porque esto, que tengan tiempo de leer la teoría y ver la práctica es importante para poder desmenuzarlo. Si no, lo hago yo la práctica ahora. Así que estamos en contacto. ¿Está bien? Ahora, chicos, una pregunta. Esto es teoría, parece muy denso, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo llevadero. Antes teníamos, que no sé si además en papel ahora, teníamos el débito financiero, que yo en papel no está más, no compro más en papel, que tenía una página central con todo el balance de empresas, con todos los balances, con todo, el activo corriente, pasivo corriente. Entonces era buenísimo para comparar. Y estaban los ratios ahí, en el informe, comparativo entre empresas. Eso ya hace un par de años, yo no leo más el diario en papel. Si lo consiguen, cómprenlo. Por ahí está estando bien en la página central. Empresas que, no todas las empresas cotizan en bolsa, digamos, Bolinos, Asindar, qué sé yo, General Dehesa. Entonces pueden ver algunos ratios de esas empresas, pueden comparar los ratios de liquidez, está buenísimo esos informes. Pero yo quise buscarlos hoy para mostrarlos y bueno, en papel no tengo más los diarios. Y en internet no encontré nada. Así que a ver si puedo conseguir algún papel impreso de un diario impreso, se lo voy a mostrar. Así que si quieren buscarlo ustedes por su cuenta, búsquenlo y mírenlo, que es tan bueno para tenerlo como dato, ¿no? Para conocerlo. ¿Ok?